Listo. Entonces, vamos a ver desde el principio. Ya estamos viendo todos la presentación. ¿Sí? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Muchas gracias. Muy bien, entonces lo que vamos a empezar a ver ahora son las leyes de Mendel. Empezamos entonces. Recordarnos, ya habíamos hablado un poco cuando vimos la historia de toda la genética, ¿verdad? Aquellos eventos importantes que se presentaron a lo largo del tiempo en cuanto a la genética, como Mendel, sabemos que hizo varios experimentos que marcaron y que dieron origen a la genética como ciencia o como rama de la biología, por un lado. Sabemos también que antes de Mendel pues ya se habían hecho algunos experimentos y después de Mendel se hicieron otros y vinieron a confirmar algunos de los eventos y confirmar las leyes de Mendel, ¿verdad? Años después. Entonces, Mendel pues sabemos que juega un papel muy importante en la genética, por un lado, y que hizo varios experimentos de los cuales surgen las 3 leyes de Mendel, que hasta la fecha, pues, no solo las estudiamos, sino que se siguen empleando como base del estudio de la genética. Y sabemos, otro aspecto importante en la genética es el tema de las matemáticas, que también lo vimos en su momento, pero ahorita vamos a recordar un poquito de esto. Entonces, en cuanto a Mendel realizó sus estudios en un jardín del monasterio. Algo vimos de eso en la película que hoy vamos a ver nuevamente. Vamos a ver la película completa. Entonces, según los escritos de la historia, dice de que Mendel hizo todos sus experimentos en un jardín del monasterio, porque él era un monje, y que el área de este jardín, que era de 7 metros de ancho por 35 metros de largo, cultivó 27,000 plantas de 34 variedades distintas. Examinó 12,000 descendientes obtenidos de los cruzamientos que él dirigió y conservó y evaluó 300,000 semillas. Entonces, ¿por qué hablamos en números específicos de lo que él hizo? Estos 12,000 descendientes, las 300,000 semillas, porque muchos de los enunciados que él estableció están basados, tienen base matemática, que llegaron a aportar información para los estudios de las leyes de Mendel. Por eso estamos mencionando estos números, ¿verdad? Otro aspecto importante del aporte de Mendel es que conforme él fue realizando sus estudios, vio que algunos caracteres se expresaban, otros no se expresaban, sino varias generaciones después quedaban ocultos. Entonces ahí es donde surge el dominante y el recesivo, y también la simbología de Mendel, así se conoce, simbología de Mendel, en donde la letra mayúscula, en este caso A mayúscula, pero cualquier letra mayúscula, identifica al carácter dominante y la letra minúscula al carácter recesivo. También estableció que los genes pues tenían información, no solo un tipo de información, sino que 2 informaciones por lo menos. Entonces estableció que la existencia de los alelos y que cada uno de los alelos tenía una o más variantes del gen, que lo vamos a ver más adelante. Entonces veamos cómo empezó a hacer él sus experimentos. Mendel entonces dice que empezó a hacer las cruzas entre plantas de guisantes de color verde. Entonces agarró dos plantas de guisante de color verde y entonces hizo el cruzamiento.
¿Y qué obtuvo él de esto? Obtuvo guisantes de color verde. Entonces, hasta ahí todo claro. Él ya se esperaba esto, ¿verdad? Todo el mundo podríamos decir que se esperaba que iba a salir el guisante igual a los progenitores. Luego agarró dos guisantes, pero estos eran de color amarillo, los dos iguales, o sea, digamos que las mismas plantas, con las mismas características, podríamos decirlo ahora, la misma variedad, por ejemplo, ¿verdad? La misma variedad, que esta variedad iba a dar guisantes de color verde y también hizo un cruzamiento. Y obtuvimos entonces nuevamente solo de color amarillo. Agarró dos plantas que producían guisante de color amarillo y su descendencia fue color amarillo. El siguiente paso que hizo Mendel fue cruzar guisantes de color verde con color amarillo. Agarró uno de color verde, uno que producía guisantes pues de color verde, otro que producía guisantes de color amarillo y veamos qué resultado. Curiosamente todos salieron de color verde. Eso a él le llamó la atención, porque ¿qué pasó con esto, verdad? Él no sabía qué iba a pasar, incluso quizás se imaginó, bueno, entonces voy a tener de repente un verde con puntitos amarillos o qué va a pasar acá, pero él obtuvo solo guisantes de color verde. Eso le llamó mucho la atención a él y continuó con sus experimentos. Entonces, Mendel dedujo que cuando la información para ambos colores presentes en la planta de razas puras se juntaban con una planta híbrida, uno de los colores predominaba sobre el otro. En este caso, el verde predominaba sobre el color amarillo, que fue el experimento que él acababa de realizar. Posteriormente, Mendel se preguntó qué pasaría si cruzo dos híbridos entre sí. ¿De dónde vienen estos híbridos? Solo para estar seguros, voy a regresar acá. Y voy a regresar otra vez. Acá. Puede ser acá. Acá yo tengo guisantes de color verde, ¿verdad? Este que tengo acá, ya es el producto de un híbrido. Aquí tengo dos razas puras, estoy mezclando o cruzando dos razas puras y obtuvo entonces el guisante de color verde. Entonces dice Mendel, recuérdense que entonces dice, ¿qué pasa si cruzo los híbridos? ¿Qué híbridos entonces? Él tenía, lo que acabo de regresar, un guisante de color verde, un guisante de color amarillo, raza pura verde, raza pura amarilla, y obtuvo entonces un guisante de color verde. Este guisante de color verde es lo que le llamamos híbridos. El resultado de ese cruce son estos que yo tengo acá. Son verdes, que son híbridos. Ahora, a las razas puras, entonces estamos hablando de que son homocigotos y los de raza, y los que le llamamos híbridos, estaríamos hablando entonces de los heterocigotos, que si ahorita no queda 100% claro, más adelante lo voy a volver a explicar. Entonces agarró estos híbridos. ¿De dónde dijimos que venían estos híbridos? Del cruce de dos razas puras, donde una era verde dominante, una era amarillo recesivo, es decir, que el verde dominaba sobre el amarillo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Apareció nuevamente el verde. Quizás esperaba que todos fueran verdes, dice, sin embargo, el resultado fue que tuvo 3 verdes y un amarillo. Entonces, el amarillo aquí apareció. En los híbridos que venían acá, no se expresó el amarillo. Se recuerdan que hubo una mezcla de un verde con un amarillo y todos fueron verdes. Entonces, estos son los hijitos de todos verdes y los
cruzamos nuevamente y entonces aquí apareció nuevamente el color amarillo. ¿Y cuál fue la información? Dice. La información del color amarillo no había desaparecido. Según las plantas híbridas, aunque estaban enmascaradas por el color dominante, es decir, oculto o no se logró expresar, porque había un gen o un alelo que dominaba sobre el otro, entonces no permitía que se expresara el color amarillo. Entonces dice él, entonces tenía que haber 2 paquetes de información en cada planta, en cada gen, ¿verdad? Cada gen tiene 2 paquetes de información. Por ejemplo, esta tiene 2 paquetes de información en donde este me está dando información verde, me está dando información verde. Esta me está dando información verde, esta información amarilla. Ahorita voy, Edwin. Y este me da información amarilla a información amarilla. Sí, dígame, Edwin. Ingeniero, solo con una molestia por si puede regresar a la diapositiva anterior, disculpe. Sí, ahorita voy. Acá. Exacto. Muchas gracias. Muy bien. Con mucho gusto. Entonces, solo para recapitular, tenía yo, voy a ponerlo aquí arriba, aquí imaginario, tengo mi guisante verde, mi guisante amarillo, que los que él llamaba raza pura, hizo un cruce y de este cruce todos fueron verdes. Entonces, este verde, estos hijos que venían de padre amarillo, padres uno amarillo, el otro padre verde, todos eran verdes, de este cruce tuve este resultado. Tuve 3 verdes y un amarillo. Y entonces acá él dice, entonces hay 2 paquetes de información, dice, porque el amarillo no se expresó en el primer cruce, pero sí se expresó en el segundo cruce. Entonces acá le surge los 2 paquetes que ahora sabemos que son los alelos de un gen, que puede ser 2 dominantes, pueden ser la combinación de un dominante y un recesivo, o la combinación de 2 recesivos. Cuando tenemos la misma información, que en este caso verde-verde, a él le llamaba raza pura, que nosotros estamos llamándolo entonces homocigotos. Aquí también tenemos la misma información, con la característica de que los 2 son recesivos, pero es la misma información, amarillo, amarillo, es una raza pura, es un homocigoto. Y en este caso, el que le llama híbrido, el que tiene 2 informaciones, un dominante, un recesivo, este es un híbrido, este es un heterocigoto. Entonces dice acá que Mendel le echó un poco de valor y empezó a trabajar con 2 caracteres a la vez. ¿Qué mezcló acá? En este caso, él consideró 2 caracteres. Consideró el color verde, el color amarillo. Y consideró semilla lisa y semilla arrugada. Entonces hizo el cruce. Y obtuvo entonces solo una semilla de color verde y lisa. Quiere decir que no está visible la característica amarilla y arrugada. ¿Qué pasó acá? Dice, hasta ahí parece bastante a lo que había conseguido en las primeras pruebas. Y dice que las cosas funcionan como si verde predomina sobre el amarillo y liso sobre el rugoso. Entonces, ¿cómo simbolizamos esto? Entonces él dice, bueno, si el verde predomina sobre el amarillo, entonces los verdes van a ser la simbología de Mendel, los dominantes, los que predominan con mayúscula, verde predomina sobre amarillo, verde a mayúscula, amarillo a minúscula. Y liso predomina sobre el arrugado, liso, que ya es otro carácter, B mayúscula, y corrugado, B minúscula. Entonces, el cruce de estos, ¿qué obtuve? Tuve un verde liso. Entonces, quiere decir que tuve lo que estoy viendo es dominante, liso, y verde, verde dominante con A
y liso dominante con B mayúscula, ambas mayúsculas. Pero están como ocultas los recesivos, que sería amarillo y corrugado o arrugado con las letras minúsculas. Entonces, este ya es un híbrido nuevamente, ¿verdad? Entonces dice que el próximo paso fue cruzar estos híbridos. Agarró estos, pero ya teníamos 2 caracteres, entonces aquí ya la cosa se complica más y veamos qué resultó. Dice que fue una sorpresa absoluta. Obtuvo un número de individuos, características, digamos en general. Tuvo verde liso, verde arrugado, amarillo liso y amarillo arrugado. O sea que todas las posibles combinaciones, pero no fue solo eso. Recuérdense que dijimos que Mendel tomó en cuenta la matemática, el número de repeticiones, el número de individuos que obtenía. Entonces vean, el verde liso tenemos acá y estos dos fue el mayor número. Luego tuvimos un menor número de verde arrugado aquí. Luego amarillo liso este y amarillo arrugado este de acá. Entonces aquí estos números él los tomó en cuenta. Y veamos qué más. Él tomó en cuenta estos números y dice, esto significaba no solo que se conservan, eso ya lo sabía él, ¿verdad? Sino que se heredan de manera independiente. Entonces acá ya empieza él a analizar lo que va a dar lugar a sus leyes. Efectivamente, si los paquetes de información se repetían al azar entre los gametos, aparecían todas las combinaciones y las proporciones esperadas coincidían con lo que Mendel consiguió en su huerto. Dice que todas las combinaciones, esto ya es un razonamiento matemático, y proporciones que él hizo después un cálculo matemático, luego él hace los experimentos y empieza a hacer el conteo y coincide con lo que él podía predecir con sus cálculos matemáticos. Entonces él lo expresa con cálculo matemático y lo comprueba contando. Entonces dice, Mendel no sabía nada de gametos ni de genes, pero intuyó que algo estaba sucediendo. Y entonces dice que no podía explicar cómo ocurría, sin embargo, estaba ya viendo que ocurría algo. Entonces, luego de todo este razonamiento, entonces él ya establece o da lugar a sus 3 leyes. Veamos entonces la primera ley de Mendel. Entonces, la primera ley de Mendel, también conocida como uniformidad, dice que el cruce de 2 razas puras, que ya sabemos que estas 2 razas puras son los homocigotos, da lugar a descendencia híbrida, heterocigotos uniforme. Uniforme tanto fenotípicamente como genotípicamente. Ahora vamos a ver estos aspectos. Aquí hay 3 aspectos importantes. Descendencia híbrida uniforme, fenotípicamente como genotípicamente. Entonces, la primera, ¿cómo surge la primera ley de Mendel? Entonces, él hace 2 experimentos, 2 líneas puras que son los homocigotos de un solo carácter. Esa es la parte más sencilla de un experimento, es agarrar o tomar un solo carácter. Entonces, vamos a ver acá. En este caso, los colores están dados así. Color amarillo para la primera línea pura, que va a ser A mayúscula, A mayúscula. Por la segunda línea pura, que va a ser color verde, expresada como A minúscula, A minúscula. Entonces, aquí lo que él hace es que extrae los gametos, los alelos, hace la combinación o recombinación para tener la primera línea filial, que es la F1, acá. Entonces dice que todos los gametos van a ser híbridos, es decir, heterocigotos, es decir, que en este caso, en la primera ley de Mendel, en la F1 todos van a ser híbridos, es decir, heterocigotos, es decir, A mayúscula o A minúscula, y A minúscula, todos. Eso indica que todos van a ser genéticamente iguales. Y todos van a ser amarillos. Entonces, fenotípicamente, todos amarillos. Genotípicamente, todos
heterocigotos. Y uniformes porque todos fueron amarillos y todos fueron heterocigotos. A eso se refiere. Entonces veamos la primera ley o principio de uniformidad. Dice, los dos miembros de un par de genes se agregan en proporción 1:1. La mitad de los gametos que lleva un gen y la otra mitad del otro gen o alelo, que está expresado acá. Entonces tenemos, aquí lo vamos a ver en la F2. La F1 ya la vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, la F2, ¿qué producto tuvimos con la F2? Dijimos que todos iban a ser amarillos, fenotípicamente iguales, y todos iban a ser heterocigotos, es decir, un dominante, un alelo dominante con un recesivo expresado a mayúscula, A minúscula, por el otro que dijimos que todos iban a ser iguales, por eso tenemos nuevamente el amarillo con A mayúscula y A minúscula. Entonces yo los voy a colocar acá. Tengo el primero, este que está acá, lo voy a poner aquí arriba. A mayúscula con A minúscula. ¿Por qué puse este color verde? Porque acá este está expresado con una A mayúscula y una A minúscula, donde la A mayúscula es el color amarillo. Acá, como yo estoy representando los alelos, cada uno los voy a representar con la característica que ellos portan. Fenotípicamente aquí solo se ve el amarillo, pero este está aportando el verde, que es una A minúscula, y este aporta el amarillo, que es una A mayúscula. Entonces, estos dos los estoy colocando acá, y estos dos los estoy colocando acá. Esta es la F2, ¿verdad? Lo que obtuvimos de la cruza que comentamos en la diapositiva anterior. ¿Qué me da la F2? Entonces la F2 hago la combinación. Agarro este cuadro de acá, lo combino con este y tengo uno con dos A mayúsculas. Agarro este de acá y lo combino con este de acá y obtengo A mayúscula con A minúscula, dominante recesivo. Luego agarro esta para acá, A mayúscula, con esta de acá, A minúscula, y esta de acá, A minúscula con A minúscula. Entonces acá vamos a ver lo que conocemos como razón genotípica y razón fenotípica. ¿Qué es la razón genotípica y fenotípica? Es la proporción en que vamos a obtener la descendencia, todas las posibles combinaciones, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Genotípicamente, que sería la carga genética, es decir, la expresión, el contenido genético o la información genética que me va a dar cada uno de las posibles combinaciones. ¿Cómo sería esto entonces? Genotípicamente lo voy a ver acá, sin colores, porque aquí yo voy a ver solo la información genética. También la puedo ver aquí, pero en este momento es más fácil que yo la vea acá. Genotípicamente, es decir, qué alelos van a ser dominantes, cuáles van a ser recesivos, cuáles, en donde hay híbridos, o es decir, los heterocigotos y los homocigotos. Entonces, el primero, yo voy a obtener un homocigoto dominante. Las dos alelos son dominantes, que lo voy a expresar acá como un cuarto porque es 1, 2, 3, 4. Entonces, de 4, 1 es dominante, los dos alelos dominantes. Después yo voy a tener 2 cuartos, 2 de 4, que van a ser heterocigotos, que son estos, que tiene un dominante y un recesivo. Y luego nuevamente homocigoto, pero la combinación de dos recesivos, 1, 1/4. Esa es la razón genética o la proporción genética en que yo puedo obtener la descendencia. ¿En qué proporción? Y lo mismo acá, la proporción fenotípica, eso es lo que yo voy a ver. Entonces, aunque tenga híbridos, estos híbridos de acá van a expresar la característica del dominante. Entonces tengo un dominante,
amarillo, tengo un híbrido que tiene un dominante y un recesivo, pero se expresa con el dominante, que son amarillos, y un homocigoto recesivo, que se expresa obviamente el contenido que él tiene, el recesivo, que es verde. Entonces, la razón fenotípica, lo que se va a expresar, lo que yo voy a poder ver, van a ser 3 amarillos, entonces 3/4 de en donde están el dominante, la característica dominante, y un cuadro en donde está la característica del recesivo. Estos 3/4 pueden ser dominante-dominante o un heterocigoto, un dominante con un recesivo, que también lo podría yo expresar como A mayúscula, un guión, que este guión quiere decir que puede ser otra A mayúscula o una A minúscula. Eso quiere decir esto que ustedes están viendo acá. No sé si está claro esto que acabo de explicar. Sí, ingeniera. Muy bien. En menos de un minuto se corta, nos volvemos a conectar. Muy bien. ¿Qué le pasó a mi presentación? Ahí está. Muy bien.